todos los cazas supersónicos actualmente en servicio en Latinoamérica. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están mis estimados suscriptores? Y después de conocer la baja anunciada de 3 modelos diferentes de cazas supersónicos en la región, los MiG-29 de la Fuerza Aérea del Perú, los Atlas Cheetah de la Fuerza Aérea del Ecuador y los Kafir C-10 de la Fuerza Aérea Colombiana, ¿cuáles son los cazas supersónicos que hoy siguen en servicio en Latinoamérica y qué países los poseen? Eso mismo conoceremos a continuación. Pero antes tenemos que aclarar qué es un caza supersónico. Un avión de combate supersónico es todo avión militar que es capaz de superar la velocidad del sonido, partiendo así del Mach 1. El Mach 1 es la velocidad del sonido que equivale a aproximadamente 1235 km o 343 metros por segundo. Los aviones que vuelan a una velocidad igual o menor a la velocidad del sonido se les considera subsónicos, y a los aviones que vuelan a una velocidad por encima la del sonido se les considera supersónicos. Aclarado esto, empezamos con el top, a ver qué opinan. 6. F-5. Los F-5 alcanzan una velocidad máxima de Mach 1,4 o 1741 km por hora. Su alcance en combate es de 819 km. Tiene un total de 7 puntos duros en donde lleva el armamento con una capacidad de 3.200 kg de carga bélica e internamente lleva 2 cañones M39A2 de 20 mm. Actualmente estos cazas están en servicio con la Fuerza Aérea de Brasil, 45 aviones, Fuerza Aérea de Chile, 14 aviones, Fuerza Aérea Mexicana, 4 aviones y la Fuerza Aérea de Honduras, 5 aviones. Gracias a este caza ligero es que México y Honduras aún no han perdido su capacidad de combate supersónico. 5. MiG-21. Los MiG-21 alcanzan una velocidad de Mach 1.76 o 2175 km por hora. Su alcance en combate es de 660 km. Tiene un total de 5 puntos duros donde lleva el armamento con una capacidad de 2000 kg de carga bélica e internamente lleva un cañón automático GSH-23L de 23 mm con 200 balas. Actualmente estos aviones están en servicio con la Fuerza Aérea Cubana. En total, desde 1962 hasta 1989, Cuba recibió unos 240 cazas MiG-21 de 9 versiones distintas, pero hoy en día solo 5 aviones estarían operativos. Cuba poseía también aviones MiG-29 y MiG-23, pero estos cazas supersónicos ya no están operativos. 4. Mirage 2000. Los Mirage 2000 alcanzan una velocidad máxima de Mach 1.9 o 2336 km por hora. Su alcance en combate es de 1550 km con 3 tanques de combustible externos. Tiene un total de 9 puntos duros donde lleva el armamento con una capacidad de 6300 kg de carga bélica e internamente lleva 2 cañones DEFA 554 de 30 mm con 125 balas por cañón. Actualmente estos cazas están en servicio con la Fuerza Aérea del Perú, que compraron 12 cazas a finales de los 80. Actualmente 11 aviones se mantienen en servicio después de que un Mirage 2000 se perdió en un accidente el 11 de abril de 2024 y son actualmente los únicos cazas supersónicos de Perú después de la baja de los MiG-29. 3. F-16. Los F-16 alcanzan una velocidad máxima de Mach 1,76 o 2178 km por hora. Su alcance en combate es de 546 km. Tienen un total de 11 puntos duros donde lleva el armamento con una capacidad de 7700 kg de carga bélica e internamente lleva un cañón rotatorio de 6 cañones M61A1 Vulcan de 20 mm con 511 balas. Actualmente el mayor operador de cazas F-16 en Latinoamérica es la Fuerza Aérea de Chile con 46 aviones en servicio, y la Fuerza Aérea de Venezuela también compró 24 cazas F-16 en la década de los 80. Actualmente 19 aviones aún se mantienen en el inventario.
La Argentina este año compró 24 cazas F-16, pero aún entrarán en servicio a partir del 2025. 2, Su-30 Mk2. El Su-30 Mk2 alcanza una velocidad máxima de Mach 1,9 o 2.350 km/h. Su alcance en combate es de 2.450 km. Tiene un total de 12 puntos duros donde llevará el armamento con una capacidad de 8.000 kg de carga bélica, e internamente lleva un cañón GSH-30-1 de 30 mm con 150 proyectiles. El único operador de este poderoso caza es la Fuerza Aérea de Venezuela, que adquirió 24 aviones en el 2006. Actualmente solo 21 aviones se mantienen en servicio luego de la pérdida de 3 aeronaves en sendos accidentes. 1, F-39 Gripen. El F-39 Gripen alcanza una velocidad máxima de Mach 2,04 o 2.525 km/h, siendo actualmente el caza más rápido en servicio en Latinoamérica. Además, su motor General Electric F414G le permite volar a una velocidad de supercrucero sin postcombustión a Mach 1,2, una tecnología que no lo tiene ningún otro caza en servicio en Latinoamérica. Tiene un total de 11 puntos duros donde llevar el armamento con una capacidad de 6.000 kg de carga bélica, e internamente lleva un cañón Mauser BK-27 de 27 mm con 120 proyectiles. El único operador de este moderno caza es la Fuerza Aérea de Brasil, quienes han adquirido un total de 40 de estos aviones. Los primeros 21 aviones se fabricarán en Suecia y los restantes 19 aviones serán fabricados en Brasil. Actualmente ya hay 8 cazas F-39 Gripen en servicio con la Fuerza Aérea brasileña. El resto de cazas aún se están fabricando. Como se puede apreciar, los únicos países que actualmente tienen cazas supersónicos en servicio son México y Honduras, que operan el veterano F-5. Cuba, que tiene el casi obsoleto MiG-21, pero que conserva sus cazas de cuarta generación Mirage 2000. Chile, que opera dos modelos de cazas supersónicos, los F-5 y F-16. Venezuela, que también opera dos modelos de cazas supersónicos, ambos modelos de cuarta generación, el F-16 y Su-30. Y Brasil, que también opera dos modelos de cazas supersónicos, los viejos F-5 y los modernos F-39 Gripen. Argentina en el 2025 recibirá sus primeros F-16 y también se unirá a esta lista. Colombia en 2025 buscará adquirir un nuevo caza supersónico, según palabras del presidente Petro. Como dato adicional, ¿sabías que el primer avión de combate supersónico operativo en Sudamérica fue el Mirage 5P? Estos aviones llegaron al Perú en 1968, convirtiendo a la Fuerza Aérea del Perú, FAB, en la primera fuerza aérea en la región en operar aviones de combate que podían volar a casi el doble de la velocidad del sonido, Mach 1,9.